Hola chicos, muy buenos días. En este momento entonces vamos a desarrollar la clase correspondiente a Historia de Colombia. Bien, en esta parte vamos a comenzar desde lo básico, que corresponde con el desarrollo de Colombia como una nación nueva. ¿Listo? Desde ese punto de vista, bueno, en primera instancia, aclaro que estamos viendo unas imágenes que están relacionadas con el desarrollo de la historia de nuestro país. Y puntualmente, aquí estamos viendo algunas imágenes en las que Colombia ha tenido confrontamientos bélicos con otros países por distintos motivos, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, uno de los primeros enfrentamientos que como nación tuvimos fue primero con nosotros mismos. Valga la aclaración aquí, inmediatamente poderlo decir, y es que los colombianos hemos tenido una dificultad particular en términos mundiales, ¿cierto? Como nación hemos tenido una particularidad, y es que si bien es cierto, ha habido otras naciones que han tenido dificultades internas que los llevan a tener problemas de tipo bélico con compatriotas. Bueno, pues Colombia no ha sido la excepción, ¿sí? Uno de esos primeros confrontamientos bélicos que hemos tenido como nación corresponde puntualmente a un periodo de tiempo que se llama la Patria Boba, ¿cierto? Apenas expulsamos a los españoles, comenzamos nosotros a gobernarnos a nosotros mismos. Ya sabemos que algunos de nuestros compatriotas todos estábamos divididos. Unos querían seguir, que nos siguiera, dijéramos, gobernando el virreinato español. Otros querían que nos gobernáramos nosotros mismos, pero entonces decían que mejor ellos, que mejor los otros, y así. Este tipo de problemas fue llamado precisamente por los españoles la Patria Boba. ¿Cuál es el punto de todo esto? Que efectivamente desde ese momento, ya ejemplo, al mando de Simón Bolívar o alguno de nuestros próceres de la independencia, ya teníamos por parte de nuestro campesinado un ejército, ¿cierto? Un ejército que se fue formando precisamente a partir de estas necesidades de libertad, ¿cierto? Estas necesidades de independencia. Como vemos en estas fotografías, ya efectivamente estamos hablando de un tiempo después. Esto que acabo de mencionar corresponde al periodo de tiempo entre 1810 y 1830 aproximadamente. Seguido de ello, puntualmente, tenemos, por ejemplo, uno de los primeros confrontamientos entre dos grupos políticos diferentes. ¿Listo? Sabemos, en esta época primaria de la independencia de Colombia, habían tres actores principales. Uno, los realistas. Dos, los federalistas. Tres, los centralistas. ¿Listo? Los realistas, pues puntualmente nos referimos a los compatriotas que estaban de acuerdo con el virreinato español y que querían que ellos siguieran gobernando en esta zona del mundo, ¿sí? Cuando hablamos de centralistas y de realistas, puntualmente nos referimos centralistas a conservadores y realistas a liberales. Entonces, sabemos que Colombia ha tenido varias confrontaciones, o les hago caer en cuenta. Cuando hablamos de confrontaciones del bipartidismo, nos podemos estar refiriendo a dos épocas de tiempo completamente diferentes en el mismo país. Una de ellas, y la primera, fue esta con la cual hemos arrancado, posterior a 1830, entre 1830 y 1900, ¿cierto? Es decir, a finales del siglo XIX, puntualmente encontramos que liberales y conservadores se enfrentan por el poder. Por ejemplo, en un momento dado, cuando los conservadores eran los gobernantes, en un momento dado, dijéramos, conservadores ganaron elecciones. Bueno, subió el presidente conservador, dirigentes conservadores. ¿Qué fue lo que pasó? Los conservadores directamente echaron, literal, a los liberales de todos los puestos públicos.
literal los echaron del puesto público, como hoy en día. Es claro para todos que hoy en día cada vez que sube un alcalde, un gobernador a un puesto, se sabe que este sube con todo su grupo para gobernar. No solamente estoy hablando de secretarios de gobierno, sino también estoy hablando de personas en general que ocupan cargos X en cualquier puesto público simplemente porque subió su amigo que es alcalde. Pues en esa época sucedía exactamente lo mismo. Existía una exclusión completamente marcada, oponiendo o impidiendo más bien la ocupación de cargos públicos de personas cuya ideología política fuese diferente a la de el dirigente principal. Si el dirigente principal era un liberal, entonces nadie podría ser liberal dentro de las personas que trabajan a su alrededor. Si el dirigente es conservador, nadie puede ser conservador dentro del grupo que trabaja con él. ¿Me explico? Ese tipo de exclusión en la época de 1800 genera uno de los segundos ya o terceros enfrentamientos bélicos entre nosotros mismos. ¿Listo? Otro de los datos que sucedía en esa época era que, ejemplo, al siguiente época, cuando ya entonces por elección popular el dirigente era entonces alguien de ideología liberal, o sea, la ideología contraria al anterior dirigente, entonces sucedía exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, ahora es liberal, entonces todos los que trabajan aquí son liberales. Entonces, adicional a eso, los liberales se encargaron de expulsar en esa época a la Iglesia Católica del país, lo cual generó un rechazo rotundo de la sociedad en general, dado que Colombia en esa época y todavía, bueno, aunque más en esa época, claro, era la sociedad en general de un pensamiento esencialmente conservador. Éramos una sociedad muy religiosa, éramos una sociedad que constantemente vivía relacionada con la iglesia. De esta manera entonces, al llegar a finalizar todos estos periodos, nos encontramos con un enfrentamiento bastante importante que corresponde a la Guerra de los 1000 días. Esta guerra puntualmente ocurrió entre el año 1904 y 1910. ¿Listo? Bueno, aproximadamente. Aquí lo que queremos tener en cuenta es que ya venimos en la idea de que los colombianos aquí internamente en el país estábamos en esa época pelee que pelee, ¿sí o no? Bueno, pues efectivamente, mientras nosotros estábamos peleando, vino a Estados Unidos, le calentó el oído a los panameños. Venga, panameños, ustedes, o colombianos en la época, ustedes están acá abandonados por su gobierno, mire que ellos están allá peleando entre ellos, ustedes no tienen ni siquiera cómo comunicarse vía terrestre de aquí donde ustedes están como departamento de Colombia llamado Panamá hacia el centro del país, no hay cómo comunicarse vía terrestre, dado que entre Panamá y lo que hoy en día es Chocó existe una zona geográfica bastante poblada en términos de la biología, ¿cierto? En términos de plantas, que se llama el tapón del Darién. Cuando hablamos del tapón del Darién, es una zona geográfica muy tupida en términos biológicos, ¿cierto? Que impide el paso por tierra entre Chocó, o sea Colombia, y lo que hoy en día es Panamá. De esta manera se acentúa la imposibilidad de que desde el gobierno central aquí en Bogotá en la época fuesen a lo que hoy en día es Panamá. O sea, la comunicación vía terrestre era imposible. De manera que eso propiciaba el olvido de parte de la administración nacional de departamentos como ese. Entonces vino un tercer actor en este proceso, que es Estados Unidos, encontró en la zona geográfica de Panamá la posibilidad de construir un canal. Ellos encontraron otra posibilidad, o era Panamá o era puntualmente Nicaragua. Entre costa y costa, la costa pacífica de Panamá y la costa atlántica de Panamá hay 50 kilómetros. Entre las mismas dos costas en Nicaragua hay 200 kilómetros. De manera que
para Estados Unidos sería mucho más rentable financiar el proyecto aquí en Panamá que en Nicaragua. De esta manera persuadieron a los panameños para efectivamente separarse de Colombia. Colombia no fue capaz de disparar, pese a lo que estoy diciendo, no se disparó una sola bala en relación al proceso de independencia de Panamá. Lo que quiere decir que para Panamá fue sumamente fácil separarse de Colombia. Colombia no tuvo cómo responder a Estados Unidos respecto a este proceso. Claramente hay que decir que Estados Unidos dio una indemnización a Colombia millonaria. Eso sí, 20 años después aproximadamente, dinero con el cual se construyeron muchos ferrocarriles en Colombia. Entonces, bien, aquí hay que tener en cuenta, muchachos, que, bueno, también es cierto, valga la pena o la aclaración en este momento, que Colombia tuvo también confrontamientos bélicos con otros países, por ejemplo con Perú, ¿vale? Precisamente por un territorio que Colombia, entre otras cosas, perdió en ese confrontamiento, ¿vale? Entonces, bien, muchachos, lo que tenemos aquí es apenas una introducción en relación a el nacimiento de las fuerzas militares en Colombia, número 1. Número 2, los distintos confrontamientos que hemos tenido como nación. Número 3, los países con quienes en efecto nos hemos confrontado y los grupos sociales internos con quienes nos hemos confrontado y nos seguimos confrontando, ¿vale? Entonces, por lo pronto vamos a dejar hasta aquí. Vamos a encontrar una pequeña lectura aquí mismo para esta sesión, la cual nos va a ayudar a ampliar esta información. Listo, chicos, por lo pronto entonces muchas gracias, que tengan buen día.